Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a arrancar con lo que es módulo 4 y 5, pero antes, a pedido de ustedes, de la semana pasada, vamos a volver a charlar de lo que era el encuadre, ¿se acuerdan? Sí, que varios tuvieron inconvenientes en el examen con el tema de el encuadre. ¿Bien? Hola, Yani, ¿cómo estás? Y después vamos a colocar la fecha del examen del módulo número 3. Esa no la colocamos, ¿no? A la fecha de examen del módulo 3, porque por lo menos no me la anoté. Si alguien se acuerda si la semana pasada yo dije algo del examen 3 o no. Bien, bueno, yo creo que no porque no lo anoté, raro que no lo haya anotado, pero bueno, no hay ningún problema, después lo vemos. Bueno, el tema de el encuadre, la especificidad de el encuadre, ¿sí? Primero vamos a hablar de lo que es el concepto encuadre para psicología, ¿no? Para la parte de psicología, que en realidad hace referencia a elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? La definición del rol, ¿sí? Espacio, horarios y honorarios, ¿sí? Hablamos entonces de las particularidades de cada uno de esos elementos. Primero del rol del acompañante terapéutico. ¿Qué decíamos? Que el rol del acompañante terapéutico, como muchas veces se confunde con otros roles y otras funciones, como por ejemplo el del cuidador, hay que definirlo y pautarlo, ¿sí? Con los familiares, con todas las personas, digamos, que integran también la estrategia de intervención. Pueden ser maestros, pueden ser psicólogos, las autoridades escolares también, pueden ser médicos, ¿sí? Nuestro rol en el encuadre, gracias Gladys, gracias. Bien, les decía que el rol, ¿sí? Siempre debe ser aclarado y, como les dije anteriormente, diferenciado de otras funciones para que no haya ningún tipo de confusión. Después, nosotros estuvimos viendo las funciones y cuáles son nuestro rol. Después, si cada uno de ustedes acepta algo que no entra dentro del acompañamiento terapéutico, eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, dentro del encuadre tenemos este elemento que es definir y pautar la especificidad del rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Por otro lado, tenemos que definir espacio, ¿sí? El acompañante terapéutico debe definir, debe fijar, ¿sí? Según cada caso, cuál va a ser el lugar de encuentro donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Algunos acompañamientos terapéuticos, el espacio de trabajo es el hogar de ese paciente, su casa, ¿sí? En otros lugares puede ser un instituto, puede ser una clínica, ¿sí? A lo mejor ese paciente se encuentra internado, ¿sí? Puede ser un hogar de menores, ¿bien? Puede ser un club. ¿Dónde nosotros vamos a trabajar? En la escuela, en el horario escolar, ¿sí? Entonces, primero definimos lo que es el rol, ¿sí? Explicamos cuál es nuestro rol, luego definimos el espacio. Bueno, ¿dónde voy a trabajar? Y yo te necesitaría, o por lo que hablamos con el equipo, estaríamos necesitando un acompañamiento escolar. Perfecto. ¿De qué hora a qué hora el niño va a la escuela? Y el niño entra a 8:30 de la mañana, vamos a suponer, a 12. Perfecto. Entonces, mi espacio es la escuela. El horario, me lo dijiste, de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía, ¿sí? Entonces, fijamos espacios, fijamos horarios. El horario era entonces esto, la frecuencia y la duración de esos encuentros. En la escuela de 8:30 de la mañana a 12. ¿De qué días? De lunes a viernes. Perfecto.
¿Sí? Escuela de 8:30 de lunes a viernes. ¿Bien? Nosotros ese horario debemos cumplirlo. ¿Sí? Bien. Si interviene la familia, también la familia debe estar informada de cuáles van a ser los días y cuáles van a ser los horarios del acompañamiento, como así también lo tiene que saber el equipo tratante. ¿Sí? Si nosotros en ese caso tenemos que hacer algún tipo de cambio, bien, de la variable de los horarios, se debe informar con anticipación. En la escuela mayormente no podemos hacer cambio de horario porque sabemos que el niño va a la escuela de las 8:30 de la mañana a las 12 de lunes a viernes. Pero supongamos que trabajamos con el niño en casa. ¿Sí? Por ahí se puede cambiar el horario, pero siempre se avisa con anticipación. Como ustedes van a trabajar con niños, ¿sí? Se le debe informar a los padres o a los tutores de ese cambio de horarios. ¿Bien? Y otra cosa que también tenemos que definir dentro del encuadre eran los honorarios. ¿Sí? ¿A qué hace referencia los honorarios? A cuánto se paga por ese acompañamiento que nosotros estamos haciendo, a quién se le paga y cuándo. ¿Sí? Es un punto que también es sumamente importante aclararlo desde el inicio de ese acompañamiento. ¿Cuál va a ser el valor de nuestra hora, de nuestra jornada? ¿Sí? Bien. Después, el tema de los pagos. ¿A quién se le paga? ¿Sí? Hay algunos casos que pagan directamente, como yo les había comentado, la familia. Hay otros casos que una parte la abona la obra social, la mutual, y otra parte por ahí se hace cargo de la familia. Bien, perfecto. ¿Quién me va a pagar entonces? ¿La familia, la obra social? Bien. Y después, ¿a quién se le va a pagar? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se le abona al terapeuta, después el terapeuta nos abona a nosotros, en otras ocasiones se abona directamente al coordinador y el coordinador después nos abona a nosotros, o si nos abonan directamente a nosotros mismos. ¿Sí? Y aclarar también el tema de las salidas y los paseos. ¿Quién va a absorber esos gastos? ¿Sí? Ejemplo, nosotros recién les planteé el tema de un acompañamiento terapéutico en la escuela del niño de las 8:30 de la mañana a las 12. Vamos a suponer que hacen en el jardín una salida, no sé, a ver, a la municipalidad, supongamos, no sé, se me ocurre. ¿Quién absorbe ese gasto? ¿Lo tengo que pagar yo como acompañante o me lo absorbe la familia? Tenemos un picnic, no sé, en el jardín, tenemos que salir, no sé, se me ocurre. ¿Quién absorbe ese gasto? Tienen una jornada de un campamento, supongamos, no sé, o una visita a una granja, que son cosas que por ahí pueden hacer en el jardín. Bueno, ¿quién absorbe ese gasto? Sí, eso también es importantísimo pautarlo. ¿Sí? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿de el encuadre quedaron dudas o no? ¿O se entendió? Chan, 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 chan. Constanza dice que sí. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, sí, los 4 ítems principales que ustedes tienen que definir es el rol, el espacio, horarios y honorarios. Exactamente. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es módulo 4, y módulo número 5. Todo lo que es la salud mental de los niños.
¿sí? Que entran todas las patologías, todos los síndromes, todos los trastornos, ¿sí? Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Pero primero vamos a hablar de qué es la salud mental de un niño, ¿sí? Que es sumamente importante también estar sano durante la infancia. ¿Qué significa estar mentalmente sano durante la infancia? Que el niño alcanza los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales y también aprende ciertas destrezas sociales y saludables y cómo enfrentar los problemas que se le puede presentar. ¿Sí? Los niños que son entonces mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva, ¿sí? Pueden desempeñarse bien dentro del hogar, dentro de la escuela, dentro de la comunidad, ¿sí? Entonces, los trastornos mentales en los niños se describen como ¿qué? Como cambios serios en su forma habitual de ¿qué? De pensar, de comportarse o de manejar las emociones. Y eso causa angustia, causa problemas en la actividad diaria, ¿sí? Muchos niños presentan miedos, presentan preocupaciones o por ahí también muestran comportamientos disruptivos. Entonces, si todos los síntomas son serios, si esos síntomas persisten y si esos síntomas interfieren en la actividad de casa, de la escuela, en la actividad de jugar, puede ser que al niño lo diagnostiquen con algún tipo de trastorno mental. ¿Sí? Bien. Otra cosa, tener salud mental no significa la ausencia de un trastorno mental. ¿Sí? A ver, los niños que digamos, no tienen un trastorno mental podrían diferenciarse en cuán bien se encuentran. Y los niños con el mismo trastorno mental, pero diagnosticado, pueden mostrar hasta fortalezas y habilidades diferentes en la forma en que se están desarrollando, en la forma en que están sobrellevando la situación y tener una calidad de vida diferente. Por eso es tan importante el diagnóstico, ¿sí? Y quiero que consideren que la salud mental es un proceso continuo, ¿sí? Y que esa identificación del trastorno mental específico son maneras de entender cuán bien se encuentran los niños. ¿Bien? Entonces, la salud mental, digamos, de los niños se refiere al bienestar emocional, psicológico y social de los más pequeñitos, ¿sí? Y acá va a ser fundamental para el desarrollo de quién, el desarrollo integral, ¿sí? Ese bienestar emocional que afecta los pensamientos, afecta cómo el niño se siente, cómo el niño actúa, ¿sí? Y hay algunos aspectos claves de la salud mental infantil. El primero era el bienestar emocional. A ver, los niños deben poder expresar y deben poder gestionar sus emociones de una manera saludable, ¿sí? Pero para poder gestionar sus emociones, el niño debe conocer cuáles son las emociones. Eso se los voy a dejar como una tareita. Ustedes van a investigar cuáles son las emociones. Hay dos tipos de emociones primarias y emociones secundarias. Quiero que ustedes las investiguen para el día de mañana, o si tienen niños también en sus casas cercanos, ¿sí? Les pueden enseñar cuáles son las emociones y cómo uno se siente cuando tiene esa emoción. Después igual se los voy a pasar al grupo, ¿sí? Hay sentimientos de alegría, hay sentimientos de tristeza, de miedo, de enojo, ¿sí? Que son normales y que también deben ser validados, ¿sí? Después tenemos todo lo que es el desarrollo psicológico, que es otra, digamos, clave o aspecto clave
de la salud mental infantil, que incluye todo lo que es el desarrollo de habilidades cognitivas, ¿sí? Como por ejemplo la resolución de problemas, la toma de decisiones, la autonomía, la autoconfianza, que eso va a ser esencial para el desarrollo psicológico saludable del infante. ¿Sí? Otro aspecto clave son las relaciones sociales. Es, digamos, la capacidad de formar y de mantener relaciones positivas, tanto con la familia, con los compañeritos, con los amigos y con los otros adultos, que eso también va a ser crucial. ¿Sí? Y ellos deben aprender a ¿qué? A comunicarse, a resolver conflictos de una manera efectiva, que eso también es parte del desarrollo social del infante. ¿Sí? Y tanto el entorno familiar, te lo pongo primero, el entorno escolar y el entorno social juegan un papel sumamente importante en la salud mental de los niños. ¿Sí? Y toda experiencia negativa, como por ejemplo el abuso, el acoso, eso afecta significativamente el bienestar mental. ¿Sí? Y no nos afecta solamente en el momento, nos afecta para toda la vida. ¿Sí? Podemos hablar también, antes de empezar con cada una de las patologías, trastornos y síndromes, de los signos de problemas de salud mental. Por ejemplo, los cambios estos drásticos en el comportamiento o en el estado de ánimo de los niños. El niño teniendo problemas en la escuela, dificultades para la concentración, bajo rendimiento, aislamiento social, cambios en las relaciones con amigos, con familiares, ¿sí? Y con respecto a la prevención y el apoyo, debemos formar que un ambiente seguro, un ambiente de apoyo en casa y en la escuela, ¿sí? Y si es necesario, se busca ayuda profesional. Bien, psicólogos, si la escuela tiene consejeros escolares, también se puede acudir a ellos. Bien, y como dije antes, una buena salud mental en la niñez, ¿sí? Es lo que va a sentar las bases para la vida adulta saludable. Todos los niños que reciben apoyo, ¿sí? Para sus necesidades emocionales y también sus necesidades psicológicas, ¿sí? Son mucho más propensos a tener éxito. Éxito académico, éxito en las relaciones positivas y éxito en el bienestar en general. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. O voy muy rápido. Yo creo que vamos bien. ¿Sí? Entre, por ejemplo, a ver, los trastornos mentales más comunes, ¿sí? Que se pueden diagnosticar en la infancia. Tenemos, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tenemos la ansiedad, tenemos los trastornos conductuales, ¿sí? Hay otros trastornos y preocupaciones en los niños que afectan la forma en que aprenden, en la forma en que se comportan, en la forma en que manejan sus emociones, ¿sí? Que ahí podemos hablar de las discapacidades del aprendizaje, del desarrollo, autismo, ¿sí? Factores de riesgo, es más en los adolescentes, como son las sustancias intoxicantes, causarse autolesiones, ¿sí? Y todos los síntomas de los trastornos mentales cambian con el tiempo a medida que el niño crece, ¿sí? Pero si hablamos en general, podemos incluir, por ejemplo, dificultades en la manera en la que juega, en la manera en la que aprende, en la manera en la que habla y actúa, cómo maneja sus emociones. Y la mayoría de esos síntomas comienzan en los primeros años de infancia. ¿Sí? Hay algunos otros trastornos que sí pueden aparecer más en la adolescencia, que ya lo vamos a hablar a cada uno de ellos.
¿sí? Pero mayormente los diagnósticos se hacen durante los años escolares. Y en algunos otros casos también se hace un poquito antes. ¿Sí? Y también tenemos la otra parte, que hay algunos niños que no se le diagnostican, ¿sí? O que no le detectan el trastorno mental que tienen. ¿Bien? ¿Sí? Y todos los trastornos mentales infantiles se pueden tratar y se pueden controlar. ¿Sí? Existen muchísimas opciones de tratamiento que se basan siempre en qué? En mejorar, ¿sí? La calidad de vida de este niño, ¿sí? Y todas están basadas en evidencia científica, que eso es importante. Bien, y tanto los padres y los médicos siempre deben trabajar en estrecha colaboración con todas las personas personas o personal que participa en el tratamiento del niño. Acompañantes terapéuticos, maestros, entrenadores en algunos casos, terapeutas, ¿sí? Integrantes de la familia, y aprovechar todos los recursos disponibles que puedan ayudar también a esos padres, los profesionales de la salud, los educadores, ¿sí? A que puedan guiar a ese niño hacia el éxito. ¿Sí? Entonces, si se tiene un diagnóstico temprano, mucho mejor. Y todo lo que son los servicios, obviamente adecuados para los niños y también para su familia, pueden lograr este cambio en la vida de los menores con trastornos mentales. ¿Sí? Bien. Entonces, un segundo. La salud mental en los niños. Ahí está. Bien. Es importante para la salud en general, ¿sí? Todo lo que son los trastornos mentales son afecciones crónicas, ¿sí? Aquellas que duran mucho tiempo y que nunca desaparecen, digamos, por completo, ¿sí? Bien, sin un diagnóstico temprano ni un tratamiento, los niños con trastornos mentales pueden tener problemas en el hogar, en la escuela y, por ejemplo, en hacer amigos. ¿Sí? Puede interferir los trastornos mentales en el desarrollo saludable de ese infante, causando siempre problemas, que puede continuar esos problemas cuando ellos sean adultos. ¿Sí? Entonces, hay factores que pueden afectar la salud mental infantil. ¿Cuáles son? Los factores biológicos. ¿Sí? Hay algunos trastornos de salud mental que pueden ser hereditarios, o sea, tiene mucho que ver la genética, ¿sí? Y otras son anomalías en el desarrollo del cerebro, que eso puede influir en la salud mental. Luego tenemos todo lo que son los factores psicológicos, ¿sí? Las experiencias, digamos, traumáticas. Bien, eventos como la pérdida de un ser querido, abuso, negligencia, que eso afecta profundamente la salud mental del infante. ¿Sí? Y después tenemos que hablar, dentro de los factores psicológicos, de las habilidades de afrontamiento. ¿Que cuál serían? En realidad sería la capacidad de un niño para manejar el estrés y las emociones. Que eso también influye en el bienestar mental. Y tenemos los factores sociales, ¿sí? El primero, relaciones familiares. Lo que es la dinámica familiar y el nivel de apoyo emocional en la casa van a ser cruciales. Después tenemos el ambiente escolar. La interacción con compañeros, la interacción con maestros, profesores, ¿sí? El bienestar escolar general juegan un papel importante. Y las amistades también. Las relaciones con amigos, eso le puede proporcionar al niño y a nosotros como adultos también
un apoyo emocional, además de un sentido de pertenencia. ¿Sí? Y algunos síntomas comunes hablando en general, de problemas de salud mental en niños, son los cambios de comportamiento, como la agresividad, como la irritabilidad, ¿sí? Como ser retraído, problemas académicos, ¿sí? Dificultad para concentrarse, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, ¿sí? Cuando el niño evita amigos, evita actividades sociales, problemas físicos, como son los dolores de cabeza, dolores de estómago, sin ninguna causa médica aparente, ¿sí? Otros signos comunes de problemas de salud mental en niños son los cambios en el sueño, ¿sí? Por un lado, insomnio y por otro lado, todo lo contrario, dormir demasiado. ¿Bien? Entonces, en general, ¿cómo podemos apoyar la salud mental infantil? Desde casa y después ustedes como acompañantes terapéuticos, teniendo una comunicación abierta. Hablar con los niños sobre sus sentimientos y sobre sus experiencias. Animarlos a que ellos expresen sus emociones de una manera saludable. Y las emociones no son ni malas ni buenas, ¿sí? Yo me tiro más que todas las emociones son buenas, porque de todas las emociones que nosotros sentimos, aprendemos, ¿sí? Hay que crear un ambiente seguro, un ambiente estable, ¿sí? Más que nada en el hogar, ¿sí? Por ahí en el hogar podemos mantener ciertas rutinas constantes para darle a estos niños una sensación de seguridad. Bien, después tenemos que fomentar habilidades de afrontamiento, enseñarles técnicas de manejo del estrés, que eso también lo van a buscar, después yo les voy a pasar todo, yo voy a ir anotando, buscar, porque después me olvido, emociones y técnicas de afrontamiento, así se los paso, ¿sí? Técnicas de manejo del estrés, ¿sí? Que ahí se puede incluir lo que es respiración profunda, lo que es la meditación, ¿sí? Y ayudarles a desarrollar habilidades de resolución de problemas, ¿sí? También podemos fomentar actividades saludables, ¿sí? Que participen los niños en actividades físicas regulares. Y hablar de fomentar también todo lo que son, los hábitos saludables, ¿sí? Hábitos alimenticios saludables. Y si es necesario, ¿sí? Si uno nota algún signo de problema de salud mental, considerar buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda profesional. Los profesionales son quienes nos pueden ofrecer a nosotros un diagnóstico, un tratamiento adecuado para los problemas de salud mental particulares de cada niño. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos ahí o no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer, por ejemplo, como papá, como mamá? ¿Sí? Los que tienen hijos. Eh, creo que no conocen nadie más a su hijo más que ustedes. ¿Sí? Lo conocemos más que nadie. Entonces, si debemos hablar con un profesional de la salud mental, ¿sí? Porque tenemos alguna inquietud acerca, por ejemplo, de la forma en la que nuestro hijo, nuestra hija se comporta en casa, se comporta en la escuela, se comporta con sus amiguitos, por favor, hacerlo, ¿sí? Cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. ¿Bien? Cuando uno está enojado, cuando uno está preocupado, cuando uno está triste, no hay que tener miedo de hablar de sus sentimientos,
¿sí? Y a los niños les pasa lo mismo, pero le tenemos que dar la confianza a nosotros, ¿sí? Y si no tiene confianza con nosotros, que la tenga con un tío, con una prima, con un abuelo, con alguien. ¿Bien? Es importante, sí, tener un diagnóstico temprano, sí. Tener un tratamiento adecuado, sí. ¿Bien? Hay un montón de recursos disponibles para ayudar a diagnosticar y ayudar a tratar los problemas mentales de los niños. ¿Bien? Y sabemos que la mayoría de esos diagnósticos comienzan ¿por qué? Porque la senio en la escuela nos mandó a llamar, porque observa que nuestro hijo, nuestro niño, niña, por ejemplo, se comporta mal, no presta atención. Y lamentablemente, cuando sucede eso, uno siempre se lo agarra con la maestra. No, esta me dice que mi hijo es un loquito, que le pasa esto, nada que ver. Y no le prestamos atención, prestemos atención. ¿Sí? Bien. Entonces, para cerrar con esto y empezar con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que va a ser el primero que vamos a charlar. Todos los trastornos mentales en los niños se describen como cambios en la forma habitual de aprender, de comportarse, de manejar sus emociones. Eso le causa angustia, le causa problemas en las actividades diarias. ¿Sí? Todos los profesionales de la salud mental utilizan las directrices de la quinta edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el DSM-5. ¿Sí? Yo quiero corroborar, a ver si estoy abriendo el campus virtual, a ver si yo les habilité el material adicional que ahí tienen ustedes, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales. Denme un segundito, así ya lo corroboro y si no se los habilito para que ustedes también puedan ir viéndolo. Sí, lo tienen en lo que es material adicional. Ustedes tienen primero conocimientos básicos de primeros auxilios y debajo está el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Sí? Bien. La última actualización que hubo fue en marzo del año 2022. ¿Sí? Eso en realidad le ayuda a los profesionales a diagnosticar los trastornos de salud mental en niños también. ¿Bien? Ahora sí, comenzamos con el primero que vamos a ver, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Vamos a tratar de profundizar un poquito en el TDAH, ¿sí? Que es una condición neuropsiquiátrica, ¿sí? Que impacta significativamente en la vida de niños, de adolescentes y también de adultos. ¿Sí? Es una condición en realidad que se caracteriza ¿por qué? Por la dificultad en la atención, hiperactividad y también impulsividad. ¿Sí? Bien, entonces, el trastorno, por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Por lo general, se diagnostica por primera vez en la infancia. ¿Sí? En algunos otros casos muy aislados se diagnostica en la edad adulta. ¿Sí? Bien. Entonces, y en algunas otras personas, también lo vamos a decir, no se le diagnostica este trastorno. ¿Sí? Pero el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿qué implica? Tener problemas para prestar atención, ¿sí? Falta de atención,
tener problemas para controlar conductas impulsivas, lo que sería impulsividad, y ser demasiado activo, que sería hiperactividad. ¿Bien? Y no sé si ustedes sabían, pero hay diferentes tipos de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Existen en realidad 3 principales. ¿Sí? Bien, tenemos predominante desatento, predominante hiperactivo, impulsivo, y tenemos el combinado. Y cada uno presenta una combinación de síntomas que son únicas, ¿sí? Y cada uno requiere un enfoque de tratamiento diferenciado. ¿Sí? Por eso es fundamental que ustedes, como futuros acompañantes terapéuticos, estén familiarizados con las características, digamos, distintivas de cada tipo de TDAH. ¿Sí? Así nosotros vamos a poder proporcionarle a este niño un apoyo adecuado. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, de los 3 que tenemos. ¿Bien? Entonces, trastorno por déficit de atención e hiperactividad se clasifican en 3 tipos principales. ¿Cuáles son? Predominante inatento. ¿Sí? La persona que tiene este tipo de TDAH tiene problemas para prestar atención. ¿Sí? Son los que se distraen con mucha facilidad. Les cuesta por ahí organizarse, les cuesta terminar una tarea, ¿sí? Muchas veces pueden tener problemas para seguir instrucciones, para seguir conversaciones, ¿sí? Predomina, entonces, ¿qué? La atención, que no prestan atención, ¿sí? Luego tenemos el segundo, que es predominante hiperactivo e impulsivo, ¿sí? Donde las personas con este tipo de TDAH tienen síntomas tanto de hiperactividad como de impulsividad. ¿Sí? Bien, entonces con hiperactividad la persona siente la necesidad de estar siempre en movimiento. ¿Sí? Tiene problemas para quedarse quieto, puede ser inquieto al hablar demasiado, y luego con impulsividad las personas tienen problemas para controlar sus acciones y también sus palabras. ¿Sí? Son por ahí los que interrumpen mucho a los demás, los que tienen problemas por ahí para respetar su turno, ¿sí? Son los que tienden a actuar sobre sentimientos, sobre ideas repentinos, sin pensar en las posibles consecuencias. Y por otro lado tenemos el combinado, ¿sí? Que tiene una combinación de síntomas de falta de atención e hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Que el combinado, el TDAH combinado, es el más común. ¿Bien? Entonces, hay 3 tipos, dijimos. El primero es predominante inatento, segundo, predominante hiperactivo e impulsivo, y tercero, el combinado, que es el más común. ¿Sí? Ahora, muchas veces por ahí uno me pregunta, che, profe, ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos darnos cuenta de que X niño o niña puede llegar a tener este tipo de trastorno? A ver, a veces es normal tener problemas para prestar atención, para quedarse quieto, más los niños, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? La persona con TDAH tiene síntomas más graves, ¿sí? Que puede causar problemas más serios. Malas calificaciones, por ejemplo, para los niños, y para los adultos, la pérdida del trabajo. Esos síntomas son continuos. Esos síntomas afectan la vida diaria, tanto familiar como social.
¿sí? Después vamos a hablar de, a repetir el tema de los síntomas, ¿sí? Entonces, la causa exacta en realidad se desconoce al 100%, pero probablemente es el resultado de una combinación de factores. El tema es de la genética y el tema del entorno, ¿sí? Y también los investigadores están analizando posibles factores ambientales que también pueden aumentar, digamos, el riesgo de tener TDAH, ¿sí? Incluimos ahí lesiones cerebrales, el tema de la nutrición y el tema del entorno social, ¿sí? Y recuerden que los síntomas pueden variar o van a depender del tipo de TDAH que tenga una persona, ¿sí? Así que si a ustedes les toca trabajar con un niño que tiene TDAH, ¿ustedes qué van a preguntar? ¿Qué tipo de TDAH tiene? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, las personas con síntomas de problemas de atención, ¿sí? Son aquellos que no se fijan en detalles, que cometen ciertos errores por estar descuidados, sí, descuidados se dice, ¿no? O por no prestar atención, ¿sí? Tienen problemas para concentrarse en actividades de juego, de la escuela, ¿sí? Son aquellos que no parecen escuchar cuando uno le habla directamente. Son aquellos niños que por ahí les resulta difícil seguir instrucciones, les resulta difícil terminar una tarea o directamente comenzar una tarea. ¿Por qué? Porque se desconcentran muy fácilmente, ¿sí? Ellos tienen problemas para organizarse, para mantener sus cosas, sus pertenencias en orden, ¿sí? Evitan muchas veces realizar tareas que llevan un periodo largo de esfuerzo mental, ¿sí? Suelen perder mucho los artículos, los libros, los anteojos, los útiles, ¿sí? Eh, y después tenemos los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Ellos suelen estar inquietos, suelen moverse al estar sentados. La patita mía es la ansiedad. eh, Suelen pararse cuando deben permanecer sentaditos, como es en la escuela, por ejemplo. Son los que suelen correr, trepar cuando no es apropiado. Suelen estar inquietos, ¿sí? Eh, Ellos están en constante movimiento, ¿sí? Son los que por ahí hablan mucho más de lo normal, son los que dan respuestas bruscas, ¿sí? Antes de que uno complete la pregunta, ¿sí? Suelen tener problemas para respetar su turno, ¿sí? Tener problemas para realizar actividades tranquilas, son los que muchas veces interrumpen a los demás durante juegos, durante conversaciones, ¿sí? Y el combinado, obviamente, que mezcla estos dos tipos de síntomas que hay, de falta de atención e hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Ahora, ¿cómo se diagnostica el déficit de atención e hiperactividad? ¿Sí? No hay una sola prueba para diagnosticar el TDAH, ¿sí? Bien. Uno de los primeros pasos es realizar un examen físico, ¿sí? Pruebas de visión, pruebas de audición, ¿sí? Y otros exámenes quizás para descartar otros problemas con síntomas parecidos al TDAH, ¿sí? Por ejemplo, la ansiedad, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, la dificultad para dormir, ciertos problemas de aprendizaje, tienen síntomas muy similares al TDAH.
¿sí? Luego tenemos todo el historial médico completo, y todo lo que son los antecedentes familiares, ¿sí? Se realiza una lista, digamos, para verificar los síntomas de TDAH, se hacen cuestionarios, se hacen preguntas muchas veces, en ciertas entrevistas que son estandarizadas, que en realidad son todas herramientas que tienen escalas de clasificación, ¿sí? Como un sistema de puntuación, que le va a ayudar al profesional de la salud a ver si los síntomas y los antecedentes de esta personita se ajustan con el diagnóstico de TDAH. ¿Sí? Bien, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de TDAH, el profesional de la salud mental debe encontrar ciertas cosas. Por ejemplo, varios síntomas de TDAH que comenzaron antes de los 12 años, varios síntomas de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que han durado al menos 6 meses y que causan problemas graves. ¿Sí? Bien, síntomas que ocurren en dos o más entornos, en el hogar y en la escuela, por ejemplo. Síntomas que claramente obstaculizan el buen funcionamiento en la escuela, en las situaciones sociales, ¿sí? Y también va a determinar los síntomas que no son causados por otro tipo de trastorno de salud mental, ¿sí? Y si hablamos de los tratamientos, ¿sí? No es que existe una cura para el TDAH, los tratamientos ayudan a qué? A reducir los síntomas, ayudan a mejorar el funcionamiento del niño. Comúnmente se utilizan medicamentos, psicoterapia, ¿sí? Que sería la terapia de conversación, ¿sí? La que más nosotros conocemos. Se puede incluir terapia conductual, luego educación y capacitación para los padres. ¿Para qué? Para brindarle las habilidades y las estrategias para que ellos también puedan ayudar a sus hijos. ¿Sí? Especialmente importante esto. Bien, también se puede hacer una combinación de todos estos tratamientos que yo le dije. Bien, pero cada plan va a ser individualizado, ¿sí? Y siempre bajo vigilancia estrecha de los médicos tratantes, el seguimiento de los mismos y la realización de los cambios de los mismos, sí que llega a ser necesario a lo largo de todo este camino. ¿Sí? Y el niño que debe llevar un estilo de vida saludable, una alimentación sana, hacer ejercicio, que eso también ayuda mucho a controlar los síntomas. ¿Sí? Para los niños en edad escolar, ¿qué va a ser importante? El apoyo. ¿Sí? Se puede hacer intervenciones conductuales en el aula, se puede hacer planes de manejo del comportamiento, se le puede enseñar habilidades organizativas, habilidades de estudio. Dentro del aula también se pueden hacer adaptaciones a asientos específicos para estos niños. ¿Sí? Adaptaciones en el trabajo de clase, reducido, por ejemplo, un tiempo adicional para que ellos puedan hacer los exámenes, las pruebas. ¿Bien? Y en la parte de terapia farmacológica, ya que doy farmacia, también se los digo, que es una opción de tratamiento también utilizada mucho en lo que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuando esos síntomas, digamos, ya interfieren en la vida diaria de esta personita afectada, se utilizan medicamentos estimulantes, ¿sí? Que son el tipo, digamos, más común recetado para el TDAH. ¿Qué hace esos fármacos? Aumentan los niveles de ciertos neurotransmisores en el cerebro, como es la dopamina y como es la norepinefrina. ¿Eso qué mejora? La atención
mejora la concentración y el control de impulsos. ¿Sí? Por ejemplo, las anfetaminas. ¿Sí? Después tenemos los medicamentos no estimulantes, ¿sí? Que en realidad son para aquellos que no pueden tolerar los efectos secundarios de los medicamentos estimulantes o quizás porque no responden adecuadamente a los medicamentos estimulantes. ¿Sí? Entonces tenemos los no estimulantes que son una alternativa. ¿Sí? En muchas ocasiones ya directamente el médico tratante puede recetar el tratamiento con medicamentos no estimulantes, digamos, utilizarlo como primera línea, ¿sí? Entre los no estimulantes tenemos, por ejemplo, atomexetina, ¿sí? Que actúan en realidad aumentando todo lo que son los niveles de norepinefrina en el cerebro. ¿Sí? Pero además de los estimulantes y los no estimulantes, ¿sí? También hay otros medicamentos para tratar síntomas, digamos, más específicos, ¿sí? O quizás también abordar alguna condición coexistente. Por ejemplo, se puede recetar antidepresivos. ¿Para qué? Para tratar la depresión o la ansiedad que está asociada con el TDAH. Sí, se pueden recetar medicamentos para tratar el trastorno del sueño, ¿sí? Si es que el TDAH afecta el sueño. Bien, pero que quede claro que la terapia farmacológica para el TDAH es individualizada, ¿sí? Y es recetada por el médico de salud mental, por el profesional de salud mental. Psiquiatra, ahí está, psiquiátrico decía, psiquiatra o neurólogo. ¿Sí? Y tengan en cuenta que todo medicamento puede tener efectos secundarios y puede tener riesgos potenciales. ¿Sí? Por eso es importante discutir, por decirlo de una manera, o con el psiquiatra o con el neurólogo que receta estos medicamentos, los beneficios y los riesgos de esa medicación. ¿Sí? Bien, pero además de la parte de terapia farmacológica, es común que las personas con TDAH participen en terapia psicológica. ¿Sí? Como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué? Para aprender habilidades de afrontamiento, para aprender estrategias de manejo del estrés. ¿Sí? Entonces, mayormente se hace una combinación de terapia tanto farmacológica como psicológica. ¿Sí? Bien. Obviamente que la próxima clase vamos a seguir con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Todavía me queda mucho para hablar de este tema. Vamos a hablar con respecto a el TDAH, las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Todo lo que es la estructuración del entorno, la gestión del tiempo, las técnicas de atención plena, el apoyo que debemos brindar con respecto a la organización, con respecto a las técnicas de estudio efectiva, ¿sí? Bien, vamos a hablar del impacto del TDAH, un impacto bastante significativo que tiene en la vida diaria, y luego vamos a seguir con trastorno negativista desafiante, ¿sí? Que lo vamos a desglosar, digamos, de la misma manera que estamos desglosando trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Después vamos a hablar de trastorno disocial, ¿sí? Y si llegamos, depende cómo hable yo, porque viste que por ahí me engancho mucho, si llegamos, también vamos a hablar de trastorno de conducta, ¿sí? Y así vamos a seguir con cada uno de ellos. De toda la lista que ustedes tienen, y si por ahí, yo siempre los digo,
a ustedes les surge que no tocamos durante la cursada algún trastorno, algún síndrome que a ustedes les interese, siempre háganmelo saber, ¿sí? Porque las últimas clases, si nos sobra tiempo, obviamente tocamos esos temas que ustedes proponen, que por ahí no está dentro de la currículum, pero si lo expresan es porque les interesa. ¿Bien? Bien. Clase que viene recién les vamos a dar entonces la fecha de la validación 3, que como me dijo Gladys, que yo les dije se las iba a dar en enero, recién lo vamos a organizar la semana que viene, ¿les parece? ¿Sí? Bien, chicas, gracias por estar. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 2 de la tarde. ¿Sí? Les mando un beso enorme. Después nos estamos viendo. Chau, chau.